Todos tenemos algo que consideramos intocable. Puede ser dignidad, familia, nuestra fe, a veces la parte financiera y hasta nuestras propias emociones, que las protegemos porque sabemos cuánto nos costó llegar hasta donde estamos hoy en día. Y cuando alguien se atreve a tocar eso o a cuestionarlo, ay Dios mío, eso duele terriblemente y parecemos unos leones. La Biblia también habla de cosas intocables y una de ellas aparece cuando dice, no pasarás navaja sobre su cabeza. Esto no era un simple detalle externo, no era un estilo de moda, no era un corte especial, representaba consagración, propósito y separación para Dios. Era como ese sello que decía, esto no se toca porque le pertenece al Padre. Y aquí viene algo bien específico y dice, cuando alguien toca lo que el Señor marcó como sagrado, lo que realmente está tocando es nuestra identidad, incluso nuestro propósito en Cristo Jesús. Por eso, hoy quiero hablarte de 3 momentos especiales en la Biblia que se habla sobre pasar navaja sobre la cabeza y que llegó a marcar una gran diferencia. Por eso quiero llevarte a través de 7 verdades que van a transformar tu manera de ver lo que Dios apartó para ti. Y la verdad número 1 está cuando entregas lo sagrado al enemigo. Recuerden que aquí no vamos sobre juicio, sino vamos conociendo la palabra para conectarnos con Dios y para aprender a caminar con sus escrituras. Uno de los ejemplos más claros de lo que significa entregar lo sagrado está en la vida de Sansón, una historia muy conocida. Aquí vemos que él no perdió su fuerza porque alguien se la robó. No, él mismo la entregó. Y ahí está la lección. Lo consagrado nadie puede quitártelo, al menos que tú mismo lo cedas, tú mismo lo entregues. Y es tremendo porque la Biblia dice que Sansón le reveló a Dalila su secreto. Y eso lo vemos en Jueces 16:17. Y dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza sea apartada de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, Dalila no tenía realmente poder sobre él. Fue cuando Sansón abrió su corazón en ese lugar equivocado. Y aquí hay un detalle clave que me llamó mucho la atención porque la Biblia cuenta que Dalila fue insistente. Una y otra vez buscaba saber el secreto de su fuerza. Y Sansón lo sabía, estaba consciente de eso. Y las primeras veces que ella le preguntaba cuál era el secreto, él le mentía y ella hacía evidente la traición porque ocurría tal lo que él le decía. Entonces él no fue ingenuo, él no fue que lo engañó, no, él estaba viviendo esa trampa de primera mano en el primer escenario, pero aún así se dejó seducir. Wow. Ese día perdió todo lo que lo hacía diferente. Él lo sabía, lo vio, pero aún así lo entregó. Entonces, ¿qué emociones vemos a través de esta verdad? Hubo traición, frustración, vergüenza y más que una sorpresa, fue la herida de saber de que él mismo se dio donde no debía. Y esa sensación nos golpea a nosotros tan fuerte cuando nos damos cuenta que entregamos lo que realmente valía porque bajamos la guardia, porque nos descuidamos, porque cedimos a la tentación. Yo les cuento algo muy personal, yo también pasé por eso, porque yo pensé que me quitaron lo que a mí me daba seguridad, hasta que entendí que mi fuerza no estaba en un cargo, sino en el propósito de Dios. Sansón perdió fuerza porque se dio lo consagrado. Y yo también un día sentí que me quitaron lo que me daba seguridad, que era mi trabajo y mi estabilidad. Pero en realidad yo estaba cediendo mi paz interior a lo que no debía. Y eso abrió paso a que Dios me sacara de allí y me mostrara que mi fuerza no estaba en un cargo, sino en su propósito. Muchas veces no es que alguien nos robe la paz, la alegría o la fe, es que nosotros mismos lo cedemos. Seguimos en esos lugares donde sabemos que hay peligro, dejamos entrar a nuestra vida personas que nos drenan, sostenemos esas emociones que nos quitan la fuerza y cuando nosotros despertamos nos sentimos así como Sansón, vacíos y preguntándonos cómo terminé aquí, cómo terminé involucrado en esta situación, si yo sabía lo que venía.
Y ahí quiero mostrarte la verdad número 2. Ana y Samuel. Aquí entran otros personajes y es cuando entregas lo sagrado a Dios. No todas las entregas terminan en derrota. La Biblia también nos muestra que cuando lo consagró, se entregó, cuando lo consagrado, tú lo entregas en manos correctas, Dios lo transforma en honra. Eso lo vemos claramente en la historia de Ana. Ana sufrió mucho, estaba rota, humillada. Penina, era terrible con ella, todo el tiempo se andaba metiendo con ella si lo usamos en lenguaje coloquial. Estaba incomprendida por su esposo y era juzgada incluso por el sacerdote Eli, que mientras ella estaba ahí en intimidad con el Señor, consagrada al Señor, Eli llegó a pensar que estaba borracha, que estaba ebria. Pero ella ya se quedó tranquila, ella no buscó defenderse con palabras, ni pelear con nadie, ni explicarle a nadie a los demás. Eligió lo más sabio. No fue a contarle al vecino, ni al de la esquina, ni nada. Ella llevó su dolor al templo, delante de Dios. En ese clamor, Ana hizo un voto muy hermoso. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 1:11. Te invito allí a que lo busques, mientras yo lo voy buscando acá. Primera de Samuel 1:11. Y le dijo, miren qué lindo. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar mi aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana fue tan valiente y con tanta confianza en el Señor, que ella consagró lo que aún no tenía en sus manos. Prometió entregar antes de recibir. Eso es fe pura, porque no estás viendo nada en lo natural, pero sí en el espíritu. Y aquí está uno de los puntos importantes, y es que Ana promete, sobre el niño no pasará navaja. O sea que lo estaba consagrando como nazareo desde el vientre de su madre. Es decir, ese hijo que ella le estaba pidiendo a Dios, no iba a ser de ella, iba a ser de Dios. Mientras vemos que la historia anterior, Sansón cedió su secreto por seducción, Ana lo entregó en oración y en fe. Y la diferencia aquí fue radical. Sansón perdió lo consagrado, pero Ana lo multiplicó. ¿Qué emociones vemos aquí? Vemos angustia transformada en plenitud. Aunque Ana lloraba amargamente, decidió consagrar esa promesa. Su espíritu encontró paz y lo que comenzó con ese clamor de dolor se convirtió en el inicio de honra. Entonces, ese voto de Ana nos recuerda que la consagración empieza antes de tener en las manos lo que pedimos. Esa es la verdadera confianza. Ella consagró a Samuel incluso antes de que fuera concebido. Y eso nos debe confrontar porque debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a entregarle al Señor antes de verlo cumplido? ¿Qué voto estamos haciendo con lo que aún no tenemos, pero que sabemos que Él es el único que puede darlo? Si tu dolor, lo que tú estás viviendo ahorita, lo entregas en las manos del Señor, Él lo transforma en gozo y en testimonio. Y aquí llegamos a la verdad número 3, y es la ley del nazareo. Eso es un recordatorio de identidad. Ya vimos a Sansón, entregó lo sagrado en manos equivocadas. Vimos a Ana, que consagró lo más valioso en las manos de Dios. Pero todo lo que estamos hablando aquí de no pasar navaja, tiene un fundamento mayor, y es la ley del nazareo. Mientras escudriñaba las escrituras, yo decía, wow, tremendo, porque Dios mismo estableció que no se debía pasar navaja sobre la cabeza como señal de ¿qué? De obediencia y de consagración. Y lo vemos en Números 6:15, 6:5, perdón, te voy a invitar a que lo busques allí. Números 6:5. Déjame, yo lo voy buscando acá. Ajá. El capítulo en sí completo el 6 habla del voto de los nazareos, pero vamos hoy a solamente a leer el 5 y dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová
será santo y dejará crecer su cabello. Aquí entendemos algo clave. El cabello no era un estilo, una moda en ese momento, no era un adorno tampoco, pero sí era un recordatorio vivo del compromiso con Dios. Cada día que pasaba y el cabello crecía, el nazareo podía mirarse, ¿verdad? Y recordar, estoy apartado para Él. No soy como los demás. Fui marcado con un propósito especial. Esto, mis hermanos, no era negociable. Ese cabello largo no era fuerza mágica, tampoco sabemos que no hay eso como tal de que es que esto es lo que me da poder o esto es lo que hace la magia en mí, no, eso no existe. Pero era un símbolo visible de obediencia interna, porque era Dios el que estaba contigo. Eh, Obviamente aquí vemos que hay una carga emocional muy fuerte porque eh, representaba un compromiso y un orgullo santo. No era fácil en esa época, bueno, incluso ahorita menos, diferenciarte a los demás, porque mientras otros podían disfrutar de ciertas cosas, ese nazareo debía abstenerse. Mientras otros vivían como querían, como les placía, como les daba la gana, él llevaba una señal clara que le recordaba que tenía un dueño y era que el Señor lo había elegido. Eso que parecía un peso también era honra, porque wow, tú estabas apartado para el Señor y todo el mundo lo sabía. Entonces, hoy ese cabello que se representa en la escritura, hoy no es literal, hoy representa tu fe, representa tu pureza, representa tu propósito, representa ese compromiso. Es que otros no te entienden, pero Dios te marcó para que tú cuides ese llamado. Entonces, tú realmente debes hacerte la pregunta, ¿lo estás cuidando? ¿Estás cuidando eso que el Señor te está entregando o lo estás negociando? Es que lo que le estoy diciendo es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Dios nos ha marcado con cosas que nos hacen diferentes. Tal vez son tus convicciones, tal vez es lo que te digo, ese llamado especial, es tu fe, es tu manera de hablar de Dios. Y bueno, que otros no te entiendan, quiere decir que tu vida no es común. Entonces, si nosotros, así como el cabello del Nazareo hablaba de esa consagración en ese momento, hoy nuestras decisiones hablen de nuestra identidad, que nosotros lo que guardamos revele realmente a quién le pertenecemos, que lo que nosotros hoy apartemos confirme que fuimos llamados para algo más. Eso es hermoso. Entonces vemos, permisito, vemos entonces que hay tres escenarios. Sansón se dio lo consagrado por seducción. Ana consagró lo que no tenía todavía y Dios la honró. Y la ley del Nazareo, que establece un recordatorio visible de obediencia e identidad. Y llegamos a la cuarta verdad, cuando cortan lo que parecía tu fuerza. Hasta este punto parece que la historia de Sansón se quedó en derrota. Pero nuestro Dios, miren, nuestro Dios nunca nos deja en vergüenza. Nunca deja que la última palabra en nuestra vida tenga sinónimo de fracaso. Y hay un versículo en la Biblia que nos muestra esa chispa de esperanza dentro de esta historia. Después de que Dalila lo entregó, porque Dalila era terrible, ¿no? ¿Verdad? Y los filisteos la raparon, Sansón quedó sin fuerza, sin visión y humillado públicamente. Había perdido eso que lo hacía diferente. Así que Jueces 16:22 habla de algo clave y dice, y su cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ese detalle que parece tan mínimo es un recordatorio enorme de que de lo que lo cortado, lo que el hombre cortó no era el fin. El cabello de Sansón empezó a crecer otra vez y con él la señal de que Dios todavía podía restaurar lo perdido. Así que te invito a decir en voz alta allí con fuerza, va a crecer otra vez. Va a crecer otra vez. Eso que en este momento tú sentías perdido, va a crecer otra vez. ¿Qué emoción vemos aquí? Vulnerabilidad,
pero también esperanza. ¿Por qué? Porque Sansón experimentó la vergüenza de estar vacío, pero al mismo tiempo llevaba en su cabeza una señal visible de que todo el Señor lo tenía al control y que el Señor todavía podía levantarlo y su cabello estaba creciendo nuevamente. Aquí nosotros debemos pensar cuántas veces sentimos que nos cortaron lo que nos daba fuerza. Tal vez una relación, tal vez un trabajo, un sueño o hasta nuestra propia fe. Pero la palabra aquí nos recuerda que lo que parece cortado puede volver a crecer. Lo que perdiste no define tu historia. Lo que el enemigo creyó que era tu final, Dios lo va a usar como tu reinicio. Lo que fue humillación en un momento, mira, te lo garantizo, puede convertirte en plataforma de propósito. Y aquí llega nuestra verdad número 5. El Dios que ve tu angustia. Si en Sansón vemos a alguien que perdió lo consagrado, en Ana vemos a alguien que lo entregó en fe. Y aquí hay un detalle hermoso. Dios no solo escuchó sus palabras, Él vio su angustia, Él vio su sufrimiento. Después de que Ana derramó su alma delante del Señor, la Biblia dice, ¿verdad? Y levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama, y Elcaná se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Eso está en Primera de Samuel. Mira, mira esta secuencia tan hermosa. Cuando detallamos y desmenuzamos el versículo. Ana entra al templo cargada de dolor. ¿Y salió igual? No, ella salió totalmente diferente. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque había paz en su corazón. Ella ni siquiera estaba embarazada en ese momento. Dios había recibido ese clamor, ¿verdad? Entonces vemos que hay una paz en medio de ese proceso que ella estaba viviendo. Ella descansaba y confiaba en esa palabra. Y era esa fuerza que había en su corazón quebrantado donde ella se atreve a creer. Y entonces la angustia se convierte en paz y ve el milagro cumplido. Mire, aquí le quiero compartir. Yo actualmente, cuando hago este video, vivo en Colombia. Toda mi vida estuve en Venezuela. Y solamente mis personas cercanas, aunque yo a todo el mundo se lo digo, pero los que lo vivieron conmigo delante de la presencia del Señor, saben cuánto me dolió, con lágrimas, con dolor. Dejé lo poco que tenía allá cuando el Señor me dijo, tienes que emigrar. Y recibimos muchas críticas, pues, porque tenía 2 hijos menores de edad y no tenía nada acá seguro, pero era un acto de entrega. Dios honró mi fe. ¿Qué pasó? Aquí en Colombia nacen los libros, nace la editorial, nace la radio, nace el ministerio, y en todo momento conté con la provisión sobrenatural de Dios. Entonces, así como Ana consagró todo eso que aún no tenía, tú también puedes entregar tu futuro en medio de la angustia y Dios lo va a transformar en propósito. Dios ve lo que otros no ven. Fíjense, el sacerdote la juzgó, dijo que estaba ebria. Penina la humillaba como le da la gana. Su esposo no la entendía, pero Dios sí la vio. Y lo mismo Él hace contigo, aunque nadie más lo note. Él escucha tu clamor, ese clamor que haces en medio de lágrimas, lo que entregas en medio de esa angustia, y Dios lo vuelve honra. Puede que todavía no veas la respuesta, pero Él ya la tiene en camino. Puede que aún no tengas el milagro, pero ya puedes caminar en la paz con tu paz en ese corazón que está en este momento angustiado. Dios lo va a transformar, porque ese Dios que ve la angustia es el mismo que convierte ese clamor en una promesa. Mire, nosotros podemos ver no pasar navaja, que es estos 3 eventos de la Biblia, no pasar navaja, y tuvo desenlaces completamente distintos. Sansón entrega lo sagrado al enemigo, se deja seducir, terminó humillado y preso. Ana entrega lo sagrado antes de tenerlo, Dios la honra con Samuel, y Samuel, quien es un profeta que marca la historia. Entonces la diferencia no fue el voto, fue a quién lo entregaron. Entonces en Sansón, ¿qué había? Traición, vergüenza, pérdida. En Ana, paz,
honra y plenitud. Lo consagrado puede terminar en derrota o en propósito, pero todo depende de dónde tú lo coloques. Si lo entregas al mundo, ¿verdad? O se lo entregas a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos la secuencia. Ana humillada, juzgada y menospreciada. Su dolor lo lleva al altar y ahí nace el profeta que ungiría reyes. Sansón perdió lo consagrado por su error. Al final Dios usó su vida para dar una gran victoria a Israel. Y también vemos, aquí entra otro personaje como referencia, que José fue rechazado y vendido como esclavo, ¿verdad? Pero ese mismo dolor lo llevó al palacio para salvar multitudes. En estos tres casos y en todos los que aparecen en la Biblia, vemos que la herida se convierte en un escenario de propósito. Entonces, vemos que hay dolor y ese dolor parece el final, pero en Dios ese dolor es una semilla. Y como siempre te digo, una semilla que no está muerta, que no fue enterrada para quedarse ahí. Está en proceso de crecimiento para dar fruto. Porque los que creyeron que te estaban lanzando a la tumba, Dios lo usa en un terreno de siembra. Así que hoy te invito a no desperdiciar nada de tu proceso. Cada lágrima que tú entregas al Señor se vuelve testimonio. Cada rechazo, cada pérdida que te lleva al quiebre, eso es material valioso en las manos del Señor para levantar tu destino. Y llega ya la verdad número 7, que es: decide a quién le entregas lo sagrado. Hemos visto a Sansón, a Ana y a la ley del Nazareo. Y ahora pues la pregunta es inevitable. ¿A quién le vas a entregar lo que Dios te dio? En la Biblia, la frase no pasar navaja no era un detalle que hoy decimos de un estético, ¿verdad? De barbero o de estilista. Era un recordatorio de identidad y propósito. Sansón lo entregó en manos equivocadas, terminó en ruina. Ana lo consagra en oración y se convirtió en honra. El nazareo lo guardaba como señal de obediencia y compromiso. Entonces, no es el cabello, es el corazón. ¿En dónde y a quién se lo estamos entregando? Es tensión, esa tensión que todos sentimos, entregar realmente lo que valoramos o eso que nos seduce inevitablemente, pero que nosotros podemos decidir a quién le damos, quién nos sostiene. Y te garantizo que esa decisión va a definir si caminas en vergüenza o en plenitud. Así que hoy también estamos frente a la misma pregunta. Si lo entregas al mundo, terminas vacío. Si lo entregas a tus emociones, si entregas esas emociones a lo equivocado, terminarás débil. Pero si lo entregas a Dios, eso va a terminar en victoria. Lo consagrado nunca fue el cabello, fue el corazón. Eso es lo que debemos entender. Y el corazón solo florece cuando se entrega en las manos de Dios. Entonces, quiero hacerte un llamado. Con la pregunta inicial, ¿qué haces cuando te tocan lo sagrado? Hoy vemos esas tres historias en un mismo hilo y ya lo hemos repetido a lo largo de toda la prédica, pero hazte esta pregunta, porque no es sobre ellos, no es sobre, ay, ¿qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Ana? ¿Qué el nazareo? La pregunta es sobre ti, hoy se trata de ti. ¿A quién le estás entregando lo sagrado que Dios puso en tu vida? Quizás has sentido que lo perdiste todo como Sansón, quizás has llorado en silencio como Ana, o quizás sientes el peso de vivir diferente como el nazareo, porque el Señor te está llamando. Pero quiero que escuches con el corazón. Lo cortado vuelve a crecer. Lo que parecía pérdida en las manos de Dios se convierte en semilla. Lo que parecía derrota en Cristo se convierte en victoria. Y Juan 8:36 nos los dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad no está en guardar fuerzas humanas, sino en entregarle tu vida a Jesús. Así que hoy te invito porque tal vez hasta hoy has estado entregando tu paz, tu tiempo, tus emociones a algo equivocado. Pero hoy Jesús te dice: dame ese dolor, dame tu corazón, dame lo que tienes en tus manos y yo lo transformaré en propósito. Si hoy, mientras escuchas estas palabras, no has recibido a Cristo, o si alguna vez lo hiciste pero te alejaste, hoy es el momento perfecto. Porque la Biblia lo dice en Juan 6:37.
Al que a mí viene, no lo echo fuera. Él está con los brazos abiertos esperando por ti. Así que te invito a que repitas conmigo ahí donde estás, con conciencia, que esto es un paso de fe. Si quieres hacer esta entrega al Señor, si quieres un camino distinto para tu vida, si te sientes agotado, asfixiado, vamos a compartir esta oración. Señor, hoy reconozco que he entregado lo sagrado en manos incorrectas, Señor. Te pido perdón por mis errores, Dios mío. Úsame en gran manera, Señor, porque hoy decido entregarte mi vida a ti. Señor, decido entregar esa vida que me has dado en tus manos. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Señor, para salvación y vida eterna, Dios mío. Que resucitaste, Señor, para darme una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme una nueva persona llena de tu espíritu, amado Rey, Señor, y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así que si hoy hiciste esta oración, acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Lo que parecía cortado va a crecer otra vez, pero esta vez en raíces firmes en Cristo Jesús. Y si ya conocías al Señor, hoy es un recordatorio. No negocies lo que Dios marcó en ti. Lo sagrado no se entrega al mundo, se aparta para el Padre. Así que levántate con fe, camina con dignidad y declara, mi historia no termina en pérdida, comienza con un propósito. Porque donde Jesús reina, lo que parecía ruina se convierte en restauración. Lo que parecía derrota se convierte en plataforma. Así que Dios te bendiga grandemente, que sea una semana llena de éxitos, de bendiciones extraordinarias a tu vida. Y recuerda que el Señor te tiene apartada para grandes cosas y hoy inicia una nueva oportunidad. Hoy inicia un nuevo estilo de vida. Hoy inicia una transformación para ti. Dios te bendiga grandemente y nos seguimos viendo.